estimados, buenas noches a todos. Esta es la sesión correspondiente al día miércoles 15 de marzo y pues esta es la materia de electiva técnica 1 o informática, bueno, electiva técnica 1, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Recordatorios, pues para lo que se nos acerca la próxima semana, nosotros tenemos examen parcial el día, bueno, nuestras clases son lunes y miércoles a las 6:30, o sea, a las 18:40, lunes y miércoles a las 18:40, el próximo 22 es el examen parcial, 22 es día miércoles, recordatorio nada más, o sea que estamos dentro de una semana para hacer nuestro examen parcial. Hoy bueno, el día lunes hicimos la actividad evaluada, una actividad evaluada que constaba de un 20% y que tenía como propósito, pues, que ustedes fomenten los conocimientos que hemos aplicado con la parte del subneteo, y esto es lo que tenemos ahorita de subneteo. Este era el ejercicio, ¿verdad?, que usted tenía que realizar. Realizar una distribución que optimice los recursos para la siguiente red que posee una dirección IP, ahí aparece 192.168.200.0, pleca 24. Recuerde, si no, en algún momento no les aparece la pleca, usted asuma que es un pleca 24. Ese es un tips. Complete un crecimiento de un 30% para cada una de las redes y calcule pues la cantidad de switches con 48 puertos que se usarán para la implementación de este sistema o de esta red, ¿verdad? Que es la que nosotros estábamos viendo. Como nosotros ya teníamos un cálculo previo de lo que queríamos realizar, pues por acá más o menos creo que tenía yo un ejercicio, o sea, habíamos hecho un pequeño evalúo de lo que es el cálculo. Vamos a ver, esto lo descargué, ¿verdad? Esto lo teníamos en la clase anterior. Bueno, pero lo vamos a habilitar. Quiero ver. Esto no está acá, no, esto no, nada que ver con lo que estamos viendo. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio y lo vamos a hacer acá para que nos quede la convocatoria, ¿verdad? Para este sentido. Veamos qué sucede. ¿Qué nos decía? Teníamos, ¿qué redes teníamos? Teníamos, pues, básicamente una de 165, 190, 120 y 122. O sea que, digamos que tenemos por acá 195, ¿verdad? 160, sí, no, perdón, 190, 120. Aquí era 190, aquí 120 y 122, es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Este es el origen. Esto es lo que originalmente nos da. Inicio, le vamos a poner. Inicio, ¿sí? ¿Qué era esto? Esto era la multiplicación de un 30%. Entonces aquí le vamos a poner U' por punto 30 o equivale al 30%, ¿verdad? 30%, que es lo que nosotros esperábamos crecer. ¿Cuánto era esto? Digamos, por punto 3 nos daba esto, ¿verdad? 58, 58.5, 57, 36 y 36. Ese era el crecimiento que se nos venía. La sumatoria de esto, ¿verdad? Era, pues, las dos celdas, ¿verdad? O las dos cantidades, 195 más esto nos da 253.5, que aproximado nos daría 154, ¿verdad? Porque llegamos a 5. 247, el valor, aquí le aproximamos este es un valor exacto, 190 más 57 son 247, esto da un valor exacto, yo le aumenté en 1, perdón, yo le aumenté en 1 acá. 156, 120 más 36 son 156. Y en este caso, pues 122 más 36 nos da 158.6, que es lo que nosotros estamos contemplando. Cuando hacemos este crecimiento, si quieren aquí le voy a poner igual los mismos 247 para que no me vayan a decir, Billy, ¿por qué le puso uno de más? Vale, este sería la propuesta final, ¿verdad? Este serían las PCs o los hosts finales que nosotros vamos a ocupar. Eso sería el resultado. Entonces, si usted se percata cuántas redes son las que nos van a partir o cuántas redes son con las que partimos y cuántas son las que necesitamos tener. Partimos con 4. ¿Cuáles son esas 4? La NET A, B, C y D. Estas mismas que están acá. A, B, C y D. Son 4. Ya con el crecimiento y 4, y nos pedía 4 WAN.
¿Qué quiere decir? Que en estas 4 son las redes iniciales, esta es la red final que yo voy a obtener y ya me dan una IP por defecto, que es una IP inicial. ¿Cuál era esa IP? 19, bueno, vamos a ver. Vamos a poner aquí el apóstrofe para que nos quede 192.168.200.0 diagonal 24. Esa era la dirección IP origen, ¿verdad? Dice IP origen. Aquí le vamos a colocar IP origen. Repito, aquí no estoy siguiendo el modelo del formato anterior, ¿verdad? Sino que sí estoy haciendo otro totalmente. Como yo ya tengo los orígenes y ya tengo mis finales, es decir, mis cantidades finales, ¿cuántas computadoras o cuántos hosts voy a ocupar acá? 254, 247, 156 y 160. Si recuerdan ustedes lo que habíamos hablado, los saltos van o pueden ir desde 120, desde 255, 128, 64, 32, 16, 842 o 1, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros, ¿cuántas vamos a ocupar? ¿Cuántos bits estaríamos ocupando para cada una de las redes? ¿Cuál es lo más cercano o próximo a 255, a 254? Eso 8. sería 208 bits, ¿verdad? 255 es lo más cercano sin que se exceda. ¿Cuál es lo más cercano a 247? El Sí, que mismo. todas son 8. Los mismos son 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso todos son 8, o sea, todos son saltos de 24, 24 y 20, o sea, perdón, de 20. Todos son saltos de 255, 255, 255, 255. Porque ninguna se excede de los 255 y todas sobrepasan los 128, ¿sí? Entonces aquí el truco era simplemente entender qué es lo que nosotros estábamos validando. Por ejemplo, si nosotros decimos entonces, miren, si este valor que nos está dando es de 128, es de 255, ¿qué quiere decir? Que todos vamos a una dirección IP específica de 128 bits cada una, perdón, de 256 hosts cada una. ¿A cuántos equivale? ¿Cuántos bits son los que vamos a ocupar? Pues en este caso, lo que ya decía el compañero, ¿verdad? En su defecto, 8 para cada una de las redes. ¿Y cómo vamos a hacer en salto? Bueno, si los saltos nos quedan siempre 255, 255, está un poco malo el audio, me dice aquí el compañero. No sé si todos me escuchan bien o no. Vamos a ver. Algo No, entrecortado, porque no, tiene ingeniero, se ve interferencia. cortado. Cortado, fíjense que yo creo que es por mi Inter, porque estoy con otro Inter que no es el que habitualmente me conecto, porque como les dije, me tuve que mover hacia otro lugar. Tal vez así se me vaya un poco mejor, pero si no, pues vamos a tratar de darlos. Lo que mencionábamos era de que teníamos saltos de 255 hosts. Entonces, como mi IP origen era la 192.168.200.0 pleca 24, esto mismo se va a repetir para la dirección IP más grande que yo tengo. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección o cuál es la red más grande que yo tengo? La más grande que yo tengo en este sentido es la net A, ¿verdad? Que estaríamos en consecuencia con las sucesiones. Por ejemplo, este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, ¿cuál es la más grande que tengo? Por efectos prácticos, la más grande que me queda es la primera, es decir, la A, para este caso en particular. ¿Cuál le voy a asignar? Pues le voy a asignar literalmente la misma, porque voy a utilizar la misma cantidad de bits que me dieron en el origen. 192.168.200.0 diagonal 24. Y si yo le doy un salto de 255, ¿cuál sería el segundo o la segunda dirección IP que voy a transformar o que voy a utilizar para mi segunda red más grande? ¿Cuál es mi segunda red más grande? En este caso es la misma dirección, perdón, es la red B. Y en este caso, ¿cuál me tocaría corresponder? Pues como es la red B y el salto es de 255, ¿cuál me tocaría? Miren, aunque él hasta de paso me lo pone,
pero le decimos que es la 192. Bueno, él ahí ya me lo rellenó de manera complementaria. Pero, ¿cuál es la que yo voy a utilizar? Ya no sería la 200, sino que ya sería la 200, 1. la 201. ¿Por qué la Pero 201? Porque es un salto de 255, ¿sí? En ese sentido, yo ya vengo, voy a hacer esto un poquito más grande para que no me estorbe al momento de verlo. ¿Y qué es lo que yo obtengo después? Me dice, ok, como voy de saltos de 255 en 255, ¿cuál es mi red, mi tercera red más grande? ¿La de 120 o la de 122? O sea, la de 156 o la de 160, ¿verdad? Bueno, aquí es 156 y aquí es 150. ¿Y aquí por qué le puse 160? Mm, creo que aquí ocupé el redondear. Bueno, aquí serían 159. 159. Entonces, por una o por dos son los más grandes. ¿Cuál sería entonces mi tercera red más grande? ¿La de 156 o la de 159? No es mucha la diferencia en este caso, o sea, no es una gran diferencia abismal. Básicamente son iguales, son bastante parecidas. Lo que vamos a hacer es, en este caso, irlas o hacerlas en orden cronológico, es decir, por el crecimiento, ¿verdad? Entonces, por ende, yo puedo decir, bueno, a esta le voy a colocar la dirección siguiente, que sería 192.168.200.2, ¿sí? Diagonal 24. Mire, ¿y por qué se la está poniendo a la D? Porque es la tercera más grande. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la cuarta más grande, que sería esta, me quedaría ¿de qué manera? Me quedaría de 192.168.200. Ya tengo la 0, la 1, la 2, y esta sería la 3, diagonal 24. pues una ¿Ve que le... consulta. Dime, dime. Este, esas no son IDs de red. Esas no Por... serían, esas IP que está poniendo no solamente son IP de host. Solo la Ah, punto cero es la que creo que es una ID de red. ya ven, ahí está, ¿verdad? Ya estamos cometiendo un error. De mucha razón. Solo un compañero se fijó en esto. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Dándole la vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué sería? Cero. No, Aquí es sería 201.0. 201.0, correcto. ¿Y aquí qué más sería? 202.0 y correcto. 202.0. 203.0. Aquí, 202.0. Vamos a ver, espérame, que Yo esto, también me fijé, pero me puse a dudar. Ya, 202, ya había dicho que me había 203, equivocado, ingeniero. estaban afligidos, ¿verdad? 200, este Lo sería. que yo tengo duda es si eso es subnetear, Pues fíjate porque que en este ejercicio el problema es que el problema es la cantidad de juegos que estamos haciendo. O sea, simplemente aquí podemos decir que no estamos subneteando porque simplemente le estamos dando un salto de 24 en 24. ¿Cuál me ha quedado aquí? Siempre punto cero. 201, 2, 3.0. ¿Sí? No sé si me voy a entender. O sea, nosotros aquí no estamos haciendo ningún subneteo para este ejercicio en particular porque a pesar del crecimiento que estamos contemplando del 30%, y lo que nos queda al final, básicamente estamos simplemente dándole un seguimiento a nuestras redes, ¿verdad? Es decir, incrementando e incrementando cada una de las IPs, y las IPs o los ID de red que nos vienen asignados. Por ejemplo, vamos creciendo de 24 en 24, que era la solución, es la solución en este momento para este tipo de situaciones o de tipo de crecimiento. Ahora, el problema pasaría si ya necesitamos un crecimiento más grande. Por ejemplo, la red más grande de 195 que nos llega a 254, solo vamos a tener espacio para qué? Para un dispositivo más. Y ese dispositivo más nos puede hacer, como dicen en el buen salvadoreño, ¿verdad? Nos puede hacer clavo. ¿Por qué? Porque ya un dispositivo más es lo que me va a permitir esa red.
Y si esa red quiere crecer en 10 hosts más, voy a tener una problemática bien seria que ya voy a tener que ver cómo lo soluciono. Pero en este momento, como lo acabas de mencionar, eso es subnetear. Realmente no estamos subneteando. En este momento no estamos subneteando porque solamente estoy sacando mis conclusiones partiendo de lo que yo tengo de origen versus lo que necesito en este sentido. Ahora, el problema se viene con los enlaces WAN. ¿Qué sucede con los enlaces WAN? Con los WAN. Estos también necesitan un IP. Esos también necesitan una IP. ¿De cuál voy a partir? Bueno, como yo ya tengo, como no tengo ninguna que me sobró de subneteo, yo aquí obligatoriamente tengo que subnetear. Y aquí sí vamos a ocupar la 192.168.204.0 pleca 24. Pero esta sí la vamos a subnetear porque como venimos para los enlaces WAN, ¿qué voy a sacar de esto? La voy a convertir en un pleca 25. En un pleca 24 lo voy a pasar a un pleca 25 donde me voy a obtener dos subredes de 128. Voy a dejar una de 128 para obtener dos de 64 y una de 60, voy a dejar una de 64 y ahí puedo tener una de 32. Y esa de 32 sí ya la puedo llegar a hacer de 8. Esa sería la secuencia que yo tendría que realizar. O al menos tener dos de 60. Es que al menos que me quede una de 128, una de 64 y una de 32. ¿Por qué voy a dejar una de 128, una de 64 y una de 32? Porque si no hago ese salto de 128, o sea que aquí tendría, por ejemplo, las de 128 hosts, ¿verdad? Para 128, ¿cuántas tendría? Obtendría 2 específicamente. ¿Cuáles seguirían? Las de 64 hosts. ¿Cuántas obtendría de 64? Tendría también 2 por cada una de 128. Y aquí, digamos que vamos a tener las 2 de 32 y luego de las de 32, así, aquí sí yo ya puedo venir de 32, saltar ya no a 16 ni a 8, sino que eso sería 32. Si yo parto del 32 entre 2, esto sería 16, ¿verdad? Podría ser un implemento de 16 y ya estas de 16, sí, pues obligatoriamente saltar a ¿cuántas? A 2, que sería la dirección para los enlaces WAN. ¿Qué quiere decir? Esto se convierte literalmente en un pleca 25, ¿verdad? Esto se convierte en ¿qué? En un pleca, ¿cuál sería? 26. Ajá. Si la convierte en pleca 25, quiere decir que está tomando un bit de los 8 disponibles que le está ofreciendo la clase C. Entonces, 2 a la 2 son, no, 2 a la 1 son 2. Solo puede sacar 2 subredes de esa última que está diciendo que va a ser pleca 25. Correcto. Entonces, ¿cuáles van a ser esas que estoy diciendo que van a ser con 128 hosts? Para 4 ones, creo que alcanzan 2 a la 2. 2 bits sería Pero no pleca lo, 23. pero no lo puedes convertir de 120, o sea, no lo puedes convertir de un pleca 25, o sea, en números sí lo puedes hacer. En la práctica sí lo puedes hacer. Pero la teoría te dice que no lo hagas, no es conveniente por el desperdicio que haces. ¿Cuántas direcciones o cuántos enlaces, o más bien, cuántos ID de red te quedarían si de un pleca 24 pasas a un pleca 30? Está tomando 6. 2 a la 6. Vamos a calcular. De los 8 que tenés, ¿cuántos estás calculando? ¿Cuántos estás aquí, verdad? Sí, ahí De dice estos pleca 8, 30, quiere decir que está tomando 6 bits. Serían 2 a la 6. Son 64 ID de red lo que puede obtener si está teniendo pleca 30. y decime, ¿para qué vas a ocupar 64 ID de red? Donde No, solo no, vas a por eso poder lo tener. mencionaba yo.
que solo tome 2 bits. Así tiene que acabar las 2 a la 2, que son 4, las 4 enlaces de WANs que estaba ofreciendo, que está pidiendo el ejercicio. Pero lo que tengo duda también es cómo va a quedar la parte No. del system. No. Lo que sucede es que yo creo que ahí hay una confusión. Porque yo puedo tomar, así como tú me estás diciendo, ¿verdad? 2 a la 2 es igual a 4. Ahí tiene sus 4 enlaces, me estás diciendo tú. Pero acordemos que tomando esos 4 enlaces, o sea, esos 4 enlaces que ahí me aparecen son específicamente valores que en mi caso vamos a tener que mejorar. ¿Por qué digo esto? Permíteme un segundo. ¿Por qué decimos esta parte? Precisamente por lo que te estoy diciendo. Esta pleca 24 yo la voy a dividir en 2. ¿Cuáles van a ser esas 2 que me van a generar acá? Me van a generar, por ejemplo, la 192.168.204, ¿verdad? 204.0 pleca 25, ¿sí? Correspondientemente al valor que tengo ahí. ¿Y cuál va a ser la otra que me va a generar? 192.168.204. ¿Qué? 128. ¿Qué valor? Pleca 25. Inge, Hasta ahí. una consulta. Dime. Pero verdad que también se podían hacer saltos de 2, como usted nos comentó en la clase anterior, porque yo lo que hice a las pleca 24, luego la desglosé a una pleca 26, saqué 4 subredes, hice 2, Correcto. ajá, y Sí. posteriormente la convertí a una pleca 28 y después a una pleca 29 ya, A una al pleca final. 30. La Sí, dejé en podrías 29 hacerlo. porque me daba 16 hosts, ¿va? Y como necesitábamos 8 WAN creo que eran, o 4, no me acuerdo cuántos eran, quiero ver. Sí, pero acuérdate que los enlaces WAN es 1 a 1, ¿verdad? Los enlaces WAN es 1 a 1. No puedes tener enlaces WAN, o sea, al final sí los puedes asignar, pues sí puedes asignarlos, pero la idea es pasarlo a un pleca 30. Normalmente los enlaces WAN cuando te los piden son IDs con pleca 30. Pero sí se puede, ¿ve? Por ejemplo, yo aquí lo estoy haciendo de un pleca 24, así como el compañero dice, pasarlo a un pleca 26. En lugar de hacerlo a un pleca 25, si lo paso a un pleca 26, ¿cuál sería la diferencia? Tendría 4 subredes. ¿De cuánto? De 64 hosts cada uno. ¿Por qué? Porque 64 por 4, ¿cuánto es? ¿Verdad? 255, ¿verdad? O 256, si usted lo quiere ver así. Entonces, yo lo que hice fue de un pleca, para que me quede una red al menos mayor a 100, por eso dejé esto, ¿verdad? Pero al final importa la perspectiva que ustedes tengan. Si lo pasaron de un pleca 24 a un pleca 25 y de ahí a un pleca 27 y de ahí a un pleca 30, es válido. Si lo pasaron de un pleca 24 a un 26, a un 28 y a un 30, también es válido. Si lo pasaron de un 25, de un 24 a un 25 y de un 25 por lo menos un 27, ¿verdad? Por ejemplo, por decirlo algo, para que les quede una de 32, es válido, porque ¿de qué se trata el submeteo? De no tomar en cuenta o no desperdiciar direcciones IP. De eso se trata, o de eso es la idea principal del subneteo. Pero si usted pasó del pleca 24 al pleca 30, ahí sí está totalmente equivocado, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver, o sea, más bien, ¿qué va a hacer usted con ese montón de ID de red, con 64 ID de red de 2 redes disponibles, de 2 IP disponibles cada una? No va a hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es que se recomienda de hacer saltos, ya sea de 2 en 2 o de 1 en 1, o al menos dejar saltos específicamente en una sentencia específica. Esto va a depender de la astucia o va a depender de cómo usted lo interprete, ¿verdad? Pero es bien claro el punto. No podemos hacer saltos de más de 2 bits
porque hacemos un desperdicio completamente, un desperdicio completo de toda nuestra dirección IP. En este sentido, yo lo hice de un pleca 24 a un 25 para que me quedaran 2 de 128. De esta de 128 yo la voy a partir o la voy a subnetear en 2. ¿A qué sería? A un pleca 26. Digamos, a un pleca 26. Observe. ¿Y cuántas redes me van a quedar? Me van a quedar 2 específicamente. ¿Cuáles van a ser? 192.168.204. Como aquí tenemos la 128, ¿verdad? Pleca 26. ¿Cuáles serían los saltos siguientes? Esta sería la 128, pleca 26. ¿Cuál otra sería la que viene a continuación? 192.168.204. 128 más 64. 192. Pleca 26, ¿verdad? Entonces ahí tenemos estas dos, ¿sí? Observen, la pleca 25 la convertí en pleca 26 y me da 2, ¿sí? 64 más 64. Esto es un diagonal pleca 26. De un pleca 26, si yo paso de un pleca 26, por ejemplo, a un pleca acá, lo voy a hacer completamente a un pleca 28, por ejemplo. ¿Cuántos hosts me quedarían de un pleca 26 a un pleca 28? Si un pleca 25 es 128, si un pleca 26 es 64, un pleca 27 serían 32. Un pleca 28, ¿cuántos serían? Serían 16 hosts, ¿verdad? 16 hosts. Y voy a agarrar una de estas redes que está acá, específicamente voy a agarrar esta, ¿verdad? Esta última, la 192, y la voy a partir en hosts de 16. ¿Cuál va a ser ese salto que voy a estar generando a continuación? Si lo partimos en 16, ¿cuál sería? La 192.168.204.192, pero pleca 28, ¿sí? 192 más 16, ¿cuánto sería? $208. 208 pleca 28. 208 más 16. 224. Bueno, aquí obviamente hay que ponerle el diagonal 28. ¿Cuál sería la otra? 240. ¿Sí? 240 más 16, ¿cuánto es? 256, pero ahí ya se está pasando. Se excede, ¿verdad? Entonces, vean, ahí están las 4 subredes que yo saco de partir esta, la que está en azulita. Entonces, este es uno de los elementos que ya yo estoy partiendo. Ahora, un pleca 28 lo voy a pasar a un pleca 30. A un pleca 30. Y aquí es donde hacemos la concesión. ¿Cuántos hosts me da un pleca 30? 4. Me da 4. ¿Y eso qué significa entonces? Que esta, voy a agarrar siempre la última, miren, la 240. Ojo con la 240, esa es la que voy agarrando. Entonces, ¿qué sería? No, 240. espera. Creo que me equivoqué en la cantidad de hosts. Sería 2 a la 2 menos 2. Porque una va a ser ID y otra va a ser broadcast. Sí, por eso, pero no, está correcto, porque aquí es 128 menos 2 es 126. O aquí estamos hablando de de los saltos. Aquí estamos hablando de los saltos. Ahora, disponible sí hay que restarle los dos, ¿verdad?
O sea, 128 le restan 2, a 64 le restan 2, a 16 le restan 2, a 4 le restan 2. Estos son los saltos que estamos teniendo. Por eso es que voy poniendo la pleca arriba con el salto que corresponde. Para este sentido, entonces aquí este valor o esta dirección IP, o sea, la 204.240 pleca 28 la voy a pasar a un pleca 30. ¿Y cuál sería entonces este mecanismo? 192.168.204.240, pero pleca 30. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer saltos de 4 en 4. ¿Cuántos saltos voy a obtener? Veamos lo siguiente. 192.168.204.240 más 4, 244. Pleca 30, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente? 192.168.204.248. Pleca 30. ¿Cuál es el siguiente? 252. 192.252. Pleca 30. ¿Cuál sigue? 252 más 4, ¿cuánto es? 256. Eso se excede. Entonces aquí yo obtengo justamente los 4 enlaces para los 4 enlaces WAN que me pedían, ¿verdad? Para los 4 enlaces WAN que me pedían, que sería la cantidad mínima o lo que me pedía el ejercicio. Estos ya serían los enlaces WAN, vean, para cada una de las WAN que yo estoy tratando de validar. Si algún momento alguien me pide más WAN, o mi jefe me dice, mire, fíjese que vamos a tener otro enlace WAN que colocar. ¿Será que podemos hacer algo? Ahí la cuestión básicamente cambia, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer algo totalmente diferente. Pero este sería uno de los modelos de ejercicio que voy a validar. Pues, que en primer lugar que usted me haya cumplido con estos requisitos. Vaya, aquí usted cumplió. Por la naturaleza del ejercicio, los eran de 4 en 4, es decir, de 256 a 256 los saltos. Ingeniero, perdón, una pregunta. Y en el enlace WAN no afecta el tema del crecimiento. Si no te lo piden, no. Ah, es que en el ejercicio lo pedía. No, correcto, pero es que hay un crecimiento, veamos, el crecimiento que te lo da. Aquí te decía, ¿verdad? Enlace de WAN de crecimiento de 4. ¿Cuánto es el crecimiento de 4 que nosotros teníamos? Quedaba aproximado, creo que en 6. Veamos. Ajá, yo por eso lo dejé en pleca 29, Inge, por eso, del crecimiento. Okay. En este caso, si ustedes se percataron, en este caso hay un crecimiento de 4 a 6. ¿verdad? Es decir, posiblemente tengamos 2 enlaces WAN. Aquí lo he puesto yo en esta parte, que lo voy a hacer aquí para que me quede. Yo no lo había puesto como crecimiento y esa indicación sí estaba dada. Entonces aquí podemos ejemplificar, por ejemplo, esto lo vamos a poner aquí un 4, ¿verdad? Para que nos dé 5.2, que equivalen aquí a 6, ¿sí? A 6. Ojo, ¿verdad? Que aquí estoy tomando el 6. Entonces, ¿qué quiere decir? La cosa cambia. Porque yo estoy teniendo aquí enlaces de 4, enlace un pleca 30, pero es específicamente para 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4, pero como necesito La capacidad de crecimiento, inicio también es 165, el net A. el net A es 165. Ah, aquí. Veamos. Entonces, Y se tenía que aproximar a 6, ingeniero. Como es 5.2, creo que quedaría en 5. lo que sucede es lo siguiente, que no te va a dar un valor. Acuérdate que solo va en pares, no van impares. O sea, no puedo obtener yo, por ejemplo, o sea, voy partiendo en pares. No sé si me doy a entender. 128 lo puedo partir en 2, en 4, en 6, en 8, en 10 y en 12, si es que yo quiero, ¿verdad? Pero no lo puedo partir en 1.5, en 5, en 3. No sé si me voy a entender esa parte.
Ah, sí, yo entonces también me confundí. Entonces, ¿Y en eso este cómo sentido, quedaría en un diagrama de Cisco Packet Tracer? vaya, lo vamos a hacer. Aquí solo les quiero aclarar algo. Veamos, como el crecimiento aquí ya entonces ya no es para 4, sino que para 6, este modelo se me sale de las manos porque aquí me faltan. Alguien puede decir, no, agarre otra de 128 y desglósela también entre 4 y va a tener 8 enlaces de red. ¿Sí? No sé si me voy a entender. O sea que esta, la 224, la pasamos también a 30 y la 240 también que ya está en 30. ¿Sí se comprende esa parte? Entonces ahora ya no voy a tener 4, sino que voy a tener 8. La única diferencia es que estoy manteniendo 2 redes de 16. Pero si yo quiero, puedo omitir eso de 16 y pasarlas a redes de 8. O sea, al final es un ejercicio bien complejo, pero para la parte de la WAN, no para la parte de la LAN, porque es lo que a mí me permitía realizar la combinación correspondiente. En este sentido, no sé si me voy a entender con esto que acabo de decir. Alguien me puede decir, mire, pero usted necesita para 8, no para 4. Bueno, entonces hagamos esta contraparte. ¿Verdad? Por ejemplo, pongamos esto en contexto de cortar y lo vamos a mover para acá. Vamos a mover control X para acá. ¿Por qué? Porque aquí voy a partir también este 224 pleca 28 en pleca 30. ¿Cuál podría ser esa solución? Una solución, ¿verdad? Una solución correspondiente. 192.168, 168.204.224 pleca 30. ¿Cuál seguiría? 224 más 16. No, perdón, 224 más, no, más 16, no, más 4. 224 serían 228, ¿verdad? Pleca 30. $228, 204.228 más 4 serían 232. ¿Qué? Pleca 30. ¿Y cuál sería la última? 236. 232 más 4 serían 236 pleca 30. Y miren, ¿cuál sigue? Sigue la 240 pleca 30, 244 pleca 30, 248 y 252. ¿Qué estamos haciendo? Partiendo dos subredes de esta manera, ¿verdad? Una que me queda de una de 16 la partí en 4 para que me queden 4 enlaces WAN y la otra de 16 la partí en 4 para que me queden otros 4 enlaces WAN. En total obtengo 8 enlaces WAN acá, o sea 8 pleca 30, de los cuales yo voy a ocupar 6 según mi crecimiento, ¿verdad? Y todavía me van a sobrar absolutamente 2. Esa es una manera de poderlo realizar. Aquí yo estoy diciendo la manera más práctica en la que lo podemos hacer. ¿Qué me sobra? Me sobra y no desperdicio, por ejemplo, 2 de 16. Me sobra una de 32 y me sobra una de 128. O sea que voy a obtener, por ejemplo, una red de 128. Puedo incrementarla más adelante. Más adelante puedo crecer con una de 64. Puedo crecer con 2 de 16, ¿verdad? Y tengo espacio suficiente para al menos 8 enlaces WAN correspondientemente. ¿Se comprende esa parte? ¿Podría volver a repetir eso, ingeniero? Que no entendí muy bien. ¿Verdad que eso último que hizo podría hacerlo con la última, con la 240? ¿Va? Sería lo mismo, solo que 240. Ajá, podría ser con la última, ya no con
Con la 240. Es decir, en Y lugar, ingeniero, también otra, ¿verdad que arriba como ya cambió el 165, las IPs del A y el B estarían a la inversa, ¿va? El B sería sería el 200.0 y el A sería el 200.1. sí, porque ya la primera o la más grande es la de 190, o sea, la 247. Manejémoslo ya con los datos finales, ¿verdad? La más grande sería la 247 y la segunda más grande sería o sea que aquí cambiaría el panorama. Aquí sería 200, así como lo está diciendo el compañero, esto sería 200, ¿verdad? Y esta sería la 201 por el fenómeno de la corrección que acabamos de hacer. 201. Eso es lo que dice el compañero y es correcto, ¿verdad? Esa sería la solución. Ingeniero, y yo lo que estoy viendo acá es que usted dio los saltos de, por ejemplo, el primero del 25 dio 128, pero no quiere decir que sean los disponibles, ¿verdad? Pero el salto sí sería 128. Y en Sí, el otro caso sería 64. estos son saltos. Ah, Estos ok, que o estoy sea, los mencionando son saltos son lo que tiene, pero no es lo disponible, ¿verdad? No, no es lo disponible porque hay que restarle 2, es lo que decía el otro compañero, ¿verdad? Que Ah, vamos ahí la restando. regué yo. Ujú. Entonces, esos son saltos. Por eso, un pleca 25 me da un salto de 128. Un pleca 26 me da un salto de 64. Un pleca 28 me da un salto de 16. Y un pleca 30 me da un salto de 4. Por eso es que aquí voy poniendo abajo de cada uno de ellos cuál es el salto correspondiente. Ahora, yo lo hice del pleca 24 al 25, al 26, al 28 y al 30. Alguien lo pudo haber hecho del 24 al 26, del 26 al 28 y del 28 al 29. Alguien lo pudo haberse hecho 25, 24, 25, 27 y 29. Es decir, son diferentes maneras de poderlo realizar, pero vamos a llegar a básicamente la misma conclusión. Nos tiene que quedar al menos una de 128, que sea una red aproximadamente grande, ¿verdad? Una mediana, que en este caso yo he dejado una de 64, o sea, 64 un salto de 64, no 64 disponibles, 64 es el salto. Y he dejado unas pequeñas, que en este caso me quedan 2 de 16, para convertirme en 8 de saltos de 4. Pero yo perfectamente puedo pasar de un pleca 28 a un pleca 29. O sea, en lugar de ir, es decir, en lugar de hacer esto mismo que yo estoy teniendo acá, en lugar de hacer esto, para que lo veamos un poco más claro, en lugar de hacer esto, yo puedo venir y una segunda posible solución sería siempre un pleca 25. Ya no hagamos un pleca 25, sino que hagamos un pleca 27. Ya no hagamos un pleca 28, sino que un pleca 29. Y un pleca 30. ¿Cuál es el pleca 27? 32. Es el salto, ¿verdad? ¿Cuál es el pleca 29? De 8. ¿Y cuál es el salto de pleca 30? 4. Entonces, ¿qué me quedaría ahora? Aquí ya no me quedarían 2, sino que me quedarían, ¿cuántas? 4. Porque estoy dividiendo una de 128 entre 32. 128 entre 32, ¿cuánto me da? Me da 4. ¿Cuál será ese valor? Voy a borrar esto. Bueno, lo último sí me va a quedar igual. Pero, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Me va a quedar la 128, pero con valor pleca 27. 128 más 32, ¿cuánto sería? ¿28 más 2, 30? 50, ¿va? Sí. 128 más 32 son 260, ¿va? Sí.
¿Y cuál sería la última? $1.22 más 32. $224. 200. 24. 224, pleca 30. Vean. Y ahora 224, pleca 30, si ustedes se fijan, casualmente me queda lo mismo. Y no es que sea casualidad, sino que es lo que yo estoy desglosando. Es como yo lo voy haciendo. Ese mismo pleca 30 es el que voy a ir desglosando para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, pleca 30 yo lo puedo dividir del pleca 27, lo voy a pasar a un pleca 30. De un pleca 27, perdón, a un pleca 29. Puede ser que tenga sentido porque voy a crear dos de 8, pero no me, en algún momento me puede decir para qué quiero una red de 8, para qué quiero una red de saltos de 8. Mejor del pleca 27 lo paso al pleca 30. O sea, va a depender de la manera en que nosotros estemos comprendiendo nuestro ejercicio. Pero si yo vengo de 25, 27, 29 y 30, mejor del 27 lo paso al pleca 30. Y en este sentido, esto que está acá se mueve para acá. Y nos queda de esta manera. Y si ustedes se fijan, al finalizar, este resultado es el mismo que yo tengo acá. La única diferencia es que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy desperdiciando? Aquí en la primera escenario yo tengo una disponible de 128, que es esta. Una disponible de 64, que es esta. Dos disponibles de 16, que son estas, ¿verdad? Y 8 saltos de 4. En el segundo escenario, ¿qué me queda? Me queda una disponible de 128 y 3 disponibles de 64, de 32. ¿Cuál me es más eficiente? ¿Cuál escenario es el que más me conviene? ¿Qué tan probable es que yo tenga la necesidad de una de 64 a 3 de 32? El primer escenario creo que es el que menos direcciones así sueltas le deja. Es el que menos desperdicio. Ajá, pero el menos desperdicio. Aunque si lo ve en tema de escalabilidad, es mejor el segundo. Lo que pasa es que me quedan tres redes de 32. Por eso les pregunto, ¿qué tan probable es que exista una red o que tenga yo 3 redes de 32 en algún momento? Según la tendencia del ejercicio, ¿verdad? Esto es porque tengo una A de 165, una B de 190, una C de 120 y una D de 122. No, imposible, casi. O sea, según la tendencia del ejercicio, ¿qué me quiere decir? Que esta empresa está colocando redes, pero arriba de 100 hosts por departamento, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, diferente fue ese que me dijera, hay una de 25, hay una de 30, hay una de 10 y por ahí hay una de 2. Entonces ahí sí la cosa puede ser un poco más comprensible que tenga cierta tendencia al crecimiento así de poco, ¿verdad? Entonces dependerá de lo que nosotros estemos realizando en nuestro ejercicio. Entonces, cualquiera de estos dos escenarios puede ser utilizado, sí, pero el escenario más completo o de mejor capacidad es este, ¿verdad? Yo en el ejercicio no les he puesto. Aquí solo dice, distribuya de manera correcta lo que es o lo que considere usted para un crecimiento del 30% y calcular la cantidad de la cantidad de switches que va a utilizar de 48 puertos para cada una de las redes. Ahí usted tiene que haber sacado la cuenta de cuántos iba a utilizar de acuerdo. Ahora, en el ejercicio del parcial, sí va a venir específico. El siguiente ejercicio, subnetéelo.
Y es necesario que saque una pleca 25, un pleca 27, un pleca 29 y tantas pleca 30. Entonces va a ser especificado qué saltos son los que va a hacer para que no exista o para que no me vaya a decir, pues usted más adelante, mire, pero yo lo hice así, mire, pero yo lo hice así, mire, pero yo lo hice así. Entonces, porque si se fijan, un ejercicio puede tener varias respuestas al final, pero lo que buscamos es la optimización de los recursos. Y en este caso, los recursos, ¿cuáles son esos recursos? Los recursos dados por la dirección IP, que no tengamos un desperdicio como tal. ¿Se comprende esa parte? Sí. Pero, ingeniero, tengo una duda que me surgió ahorita. Ajá. Vaya, entonces, en todo caso, lo más óptimo, digamos, podría ser pasar de uno en uno en las plecas. Por ejemplo, ahí hizo bueno, sí, dos saltos del 26 al 28, pero pudo pasar por el 27 y luego por el 28 y luego por el 29 y luego por el 30. Ese sería como el caso más ideal Sí, ese o sería el por caso qué. más general que se puede hacer. Lo único que pues, sí, allí toca trabajar un poquito más, ¿verdad? O sea, trabajas varias veces, pero por eso yo en la clase anterior les recomendaba hacer al menos saltos de 2 en 2. Yo pude haber hecho una de 120, 24, perdón, un pleca 24, pasarla a un pleca 26, un pleca 26 a un pleca 28 y un pleca 28 a un pleca 30. Voy de 2 en 2, ¿sí? De 2 bits en 2 bits. Pero yo en este caso quise hacer un pleca 25 para que me quedara una de 128. Del 25 me pasé al 26, del 26 al 28 y del 28 al 30. En el segundo escenario yo hice el pleca 25 del 24 al 25, del 25 al 27, del 27 al 30. Si se fijan, es una tendencia, pero puedo hacerlo específicamente de 2 en 2. Del 24, por ejemplo, puede ser al 26, del 26 al 28 y del 28 al 30. Al menos tengo que hacer de 2 bits en 2 bits. Si tú lo querés hacer de uno en uno, se puede hacer. Lo único que te va a quedar un poco más grande el ejercicio. Bueno, estimados, no sé si hay preguntas para esto. Yo Llega solo algo, el diagrama no alcancé a hacer y ahí no sé si. el diagrama. Vaya, Ajá, fíjate sí, que el no. Yo tengo la diagrama, consulta, profe. ajá, dime. Y es si cuando se está solicitando un enlace WAN, hay que subnetear hasta un pleca 30. De preferencia sí, porque los enlaces WAN siempre vienen de 2 en 2. Es decir, son enlaces punto a punto, le llaman. Ok. Ahora, en la práctica, por ejemplo, si tú solicitas un enlace de internet localmente, ¿verdad? Ellos lo que te dicen es le vamos a dar 4 direcciones IP públicas. Y ahí te dan un detalle, ¿verdad? Pero lo único que te dan es un enlace de 4 direcciones IP públicas, o sea que ellos están haciendo saltos de 8 para darte específicamente 4. No sé si voy a entender, pero eso es con algunas empresas. Hay algunas empresas que lo único que te dan son 2 enlaces WAN, ¿verdad? Y te dicen, no, mira, aquí está su enlace principal y va a tener una dirección IP pública adicional, solo una más. Es una negociación que se hace. Voy a tratar de ver si les consigo un modelo de ejemplo de cómo funciona lo que es la parte de las diferentes entidades en redes para que vean cómo funcionaría. Ahora, ¿cómo me quedaría el diagrama? Bueno, yo sé que me dice que son 4 enlaces WAN que vienen de por sí generados. Entonces estoy creando yo aquí 2, 3, 4. ¿Cuántos enlaces WAN hay? 1,
2, 3 y 4. Eso es lo que viene. Y dice que hay un crecimiento de ¿cuánto? Aquí, disculpen que quiero ver algo. No, los routers van a tener las ID de red que fueron de las NET A a la D, ¿no? Correcto. Entonces, en este sentido, el diagrama es lo que me pide. ¿No? Ajá, sobra una WAN en ese caso. 2, 3 y 4. Esto es lo que me pide actualmente. Hagamos el ejercicio completo. Bueno, como esto, pues yo ya sé que tengo que venirme acá y tengo que apagarlo. Aquí. Bueno, ¿cuál agarré aquí? Oh. Y vamos a buscar este. Y lo vamos a ir encendiendo. Lo mismo va a pasar con este. ¿Qué versión de Packet Tracer tiene, ingeniero? La 8. Ve- La 8. Es que, 8.2. bueno, es que veo que es que veo que lo físico le sale más moderno a usted. Ah, pero es quizás por el que agarré, porque agarré el 2911. Ah, No sé si eso puede afectar en lo. O sea, es un modelo diferente al al 29 1841. cabal. O sea, agarré lo agarré al azar, ¿verdad? No es que con ese tengan que construir ustedes, pero si la idea es generar el archivito. Entonces, con esto, digamos que obtenemos cuántos enlaces WAN. Bueno, este que sería el 1 a serial 2 es un enlace WAN. Este otro de serial a serial es otro enlace WAN, ¿sí? Y este otro de serial a serial vamos a tener este. ¿Cuántos enlaces WAN hay? 1, 2, 3. Me decía que tenía 4, lo que dice el compañero, ¿verdad? Quiere decir que en algún momento por aquí va a existir algo que se va a llamar crecimiento. Porque si son enlaces WAN y son 4, ¿qué quiere decir? Que en algún momento vamos a tener esto y vamos a lograr mantener esta parte. ¿Sí? Y ahí tenemos los 4 enlaces WAN. Ahora. Y que, ingeniero, que no son 6. No, ese es el original. Con el crecimiento del 30%. No, por eso, el original son 4. En el original hay 4. Ah, sin el En el origen, crecimiento. sin el crecimiento. Ah, Con el ya. crecimiento hay 6. ¿verdad? Con el crecimiento hay 6. Pero este es lo que originalmente me dan. 4 enlaces WAN, que quiere decir que hay por lo menos esto, ¿verdad? Esto en consecuencia. Por mencionar algo, porque el ejercicio es bien simple, no tiene nada de especificación. En algún momento puede decirle, mire, hay 4 enlaces WAN, pero los routers tienen un enlace redundante, por mencionarles algo, ¿verdad? Pero realmente no es necesario o no simplemente o no puede ser así. O sea, va a depender de qué es lo que estemos nosotros construyendo para poder entender bien esa parte. Pero el ejercicio lo tiene que especificar. Pero en este sentido, yo puedo entender de que como son 4 enlaces WAN, es algo así más o menos lo que tengo. Y son 4 redes que son estas. Ahora, ¿cuáles van a ser esas 4 redes? Pues sí, específicamente yo puedo colocar esta desde mi red A, ¿verdad? A, mi red B, que sería este otro, mi red C, y si se fijan, este tiene más puertos gigas, ese router. Mi red, el 2911, mi red C, D, I, ABC y D. Y con esto, pues yo ya me quedo literalmente
seteado con mis datos, ¿verdad? Una de 165, una de 190, una de 120 y una de 122, o 122 y 120. Es decir, net A, net B, net C y net D. Esto es lo que el ejercicio me pide. Ahora, con el crecimiento que estamos hablando, que vamos a crear 2 enlaces one más, ¿qué quiere decir? Que en algún momento vamos a construir o vamos a necesitar de al menos 2 routers más, ¿verdad? Para obtener 2 enlaces más, one más. Y un crecimiento de algún tipo, pero no es especificado. Ahora, los enlaces WAN me pueden servir también no solamente para conectarme entre routers, ¿verdad? Sino que también puedo yo en algún momento generar, por ejemplo, una consulta de algún tipo de enrutamiento o lo que mencionábamos antes. Por ejemplo, si yo a este valor le puedo medir, pero esto tiene que ser especificado en el ejercicio. Si yo esto le agrego otro enlace acá, imagínense que voy a poder obtener también esto. ¿Y qué estoy haciendo? Aumentando mis enlaces WAN. No me da ninguna especificación de qué es lo que hago ni qué es lo que tengo, pero sí ya estoy creciendo, ¿verdad? Entonces eso es parte del crecimiento o parte del proceso de entender bien los ejercicios. Pero de manera básica o en el inicio, ¿qué es lo que yo tengo? Esto. Con sus 4 subredes. Ahora, de cada una de ellas puede ser una sucursal y tiene el crecimiento. Sí, ahí está especificado. ¿Se comprende esa parte? Eso último que era, dijo. Lo del doble direccionamiento de los routers. Es un enlace redundante que tiene para un enlace WAN, pero ese es un ejemplo que yo estoy dando, que puede ser parte del crecimiento. Ok. Ajá, es que eso no lo había entendido cuando dijo enlace redundante, pero ya me quedó claro. Sí, Así se podría graficar, digamos. Sí, podríamos graficarlo, ¿verdad? Pero repito, esto es el ejercicio, debería de decirlo en algún momento, para que lo tengamos bien en cuenta. Bien, bueno, se me pasó la clase con esto. Para la próxima clase vamos a explicar a la inversa, ¿verdad? Lo que el compañero nos decía, o sea, de un pleca 24 pasar a un 23 o a un 22, por si una red de 500 o de 1000 hosts se me aparece por ahí, saber qué es lo que hay que hacer. Aunque el tratamiento es el mismo, la única diferencia es que en lugar de ir hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, creciendo con nuestros bits. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Con ese que va a la inversa es similar a esto, pero va como sumando, digamos, en vez de, bueno, En vez que de en realidad aquí también va sumando, ¿va? Porque, por ejemplo, de un 4.128 le suma, por ejemplo, si es pleca 26, le suma 64. Pero en el caso que sea un pleca 23 y usted esté en un pleca 24, tendría que como ir, si aquí va hacia arriba, ahí tendría que disminuir. Sí, Tendría bueno, que como o sea, restar. el salto se duplica, es decir, ya no es un salto. Es decir, tenés un pleca 24 y haces de un 24 a un pleca 25, entonces, ¿qué es lo que haces? Reducís los saltos, es decir, dividís ese valor en saltos, 2 de 64. Pero si lo pasas a un pleca 23, en vez de dividirlo, lo multiplicás, ya no es un salto de 255, sino que de 512. Y así sucesivamente. Ah. Pero eso
si gusta, lo vemos en la próxima clase para que nos quede bien explicado y no nos confundamos. Este era el ejercicio base, al menos que usted tenía que haber creado. Ingeniero, Y ahí usted me tenía que colocar. Dime. una consulta. ¿En qué momento, digamos, se requiere hacer una conexión switch con switch? ¿O Cuando para qué? tenemos más de, acordémonos que un switch tiene una capacidad de puertos. 24, o sea, 16, 24 o 48. ¿En qué momento necesitamos hacer una conexión entre switch a switch? Cuando tenemos una red que sobrepasa mis 48 puertos de mi equipo. O sea, necesito dos equipos de 48 para que me sumen 48 más 48. Serían 96 puertos. Sí, sí, en eso Entonces, sí entiendo. para cuando Pero tiene 255, por ejemplo, Vayan, tendría que poner varios hasta llegar ahí, va. ¿cuántos me equivalen? Dividido 155 entre 4, entre 48, perdón. A 6. Entonces serían 6 redondos te da. No, me sale 5, pero como Ujú. me sale 5.3, yo lo pongo 6. Entonces serían 6 Bueno, dispositivos. pero podría ocupar 5 de 48 y tal vez uno de 16, va. Como te repito, si el ejercicio te lo admite o te lo dice, se puede. Pero si el ejercicio te dice ocupa equipos de 48, es que vas a ocupar solo de 48 puertos. Ya. ingeniero, una consulta. Dime. ¿Es mejor hacer una conexión de switch a switch que directamente del switch al router? No, no es que sea mejor. Lo que sucede es que depende de lo que estés haciendo, porque si va directamente al router, tiene que ser otra puerta de enlace. Es decir, es otra red la que estás creando, ¿verdad? Ok. Si lo haces de switch a switch, quiere decir que estás haciendo una cascada. Si lo haces de switch a router, quiere decir que estás teniendo otra red, otro ID de red que vas a ocupar para esa puerta de enlace. ¿Quién es la puerta de enlace? El router o el puerto en el router en el que estás conectando. O sea, depende qué es lo que estemos buscando. Y igualmente, si hacemos una conexión de router a router. De router a router es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, de router a router puede ser una conexión LAN, una conexión WAN, o incluso podemos tener una conexión WAN, ¿verdad? Entre dos dispositivos, por ejemplo, así. Pero en este sentido es porque estás queriendo conectar dos equipos en una sección completamente diferente, llamadas, pues, áreas, ¿verdad? O en este caso, pues, las famosas WAN. ¿Se comprende? Perfecto, ingeniero. Sí, claro, gracias. Bien, estimados. Entonces, esta sería, digamos, una de las soluciones, lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Obviamente yo tengo que revisar qué es lo que usted hizo para que más o menos tengamos la idea. Ya lo resolvimos. ¿Qué es lo que ando buscando? Que en primer lugar usted me colocara las 4 principales, que son estas 4, que si ustedes se fijaron, estaba bastante fácil porque eran saltos de 255 en lo que íbamos a ir haciendo. O sea que eran 4 plecas de 4 IPs, pleca 24. Y solo lo que iba a desglosar es la pleca 30, al final para los enlaces WAN. Un poco diferente a los ejercicios anteriores, ¿verdad? Pero tiene una solución contextual. Ahora, en la próxima clase veremos, como les repito, para invertirlo, es decir, en vez de un pleca 24, pasar a un 23 o a un 22 o a un 21 o incluso a un pleca 16. Pero siempre vamos a partir desde el pleca 24.
Si no hay más que agregar, estimados, pues quedaríamos hasta acá. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Recuerde, miércoles examen parcial número 2. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Cuídense. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Ahí el compañero, quiero ver. Sí, bueno, ya se fue. Ya no está conectado. Bueno, descansen. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos.